Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fanny Señama Miss. Nuevamente estamos en su canal Aprendiendo Paso a Paso ISC. En esta ocasión les estaré hablando sobre la programación concurrente. Bien, primero que nada, pues vamos a ver qué es la programación concurrente. Pues nos dice que la programación concurrente es la ejecución simultánea de múltiples tareas interactivamente. Estas tareas pueden ser un conjunto de procesos o hilos de ejecución creados por un único programa. Prácticamente, la programación concurrente es la división de una tarea en múltiples tareas o en múltiples procesos, con la finalidad que el trabajo final, el producto final esperado, sea eficiente y cumpla con los requisitos deseados, en el cual se puede observar en la imagen que existe una cola de procesador en el cual se espera que un proceso entre en estado de ejecución, sin que la necesidad de que uno finalice. En este caso, únicamente se estará hablando de los hilos, pero vamos a definir un poquito qué es un proceso, ya que es un concepto que se irá manejando durante este tiempo. Bueno, ¿qué es un proceso? Pues ya más o menos se tiene una idea. Un proceso se trata básicamente de un programa que entra en ejecución. Los procesos son una sucesión de instrucciones que pretenden llegar a un estado final o que persiguen realizar una tarea concreta. Un proceso, en palabras más sencillas, es la funcionalidad que tiene o las funcionalidades que se realizan dentro de un programa. O por ejemplo, dentro de un videojuego, dentro de un editor de textos, etc. Es el conjunto de acciones que se realiza dentro del programa. Bien, continuamos con los hilos. Nos dice que un hilo, como es más conocido en inglés, un thread, es la menor de las estructuras lógicas de programación que se ejecuta de forma secuencial por parte del planificador del sistema operativo o por parte del gestor de programas. Un hilo básicamente nos permite separar tareas complejas en tareas más simples y concretas. Así, si un proceso falla, no bloquea toda la aplicación o no genera gran problema dentro de un programa. No genera un gran problema en las acciones que se están realizando. Existen multihilos, monohilos dentro de un proceso. Un proceso puede tener un monohilo o multihilos. Los hilos, en palabras más sencillas, son mini tareas o subprocesos que impiden que se genere un problema mayor al momento de
de que surja un error dentro de un programa. Bueno, la creación de un hilo nos dice que se crea un hilo instanciando un objeto de tipo thread. La clase thread encapsula un objeto que se puede ejecutar. Bueno, como ya se sabe, igualmente, una clase es una plantilla a partir de la cual se pueden crear objetos que comparten esas características y funcionalidades, que comparten ciertas características y funcionalidades. Como se sabe, los objetos son elementos físicos como un coche, una persona, una casa, son objetos físicos. Pues para la creación de un hilo, pues se instancia este objeto y la clase encapsula otro objeto que se puede ejecutar. Bueno, se puede observar cómo se crea un nuevo hilo, que es de la clase myThread, que es igual a nuevo hilo public void room y todo el código de lo que se desea hacer en el hilo. En Java los hilos están encapsulados en la clase thread. Para crear un hilo se tiene dos posibilidades, como se mencionó en el apartado anterior. Pues ya se sabe que es una clase y en el cual se contiene un objeto. Para crear un hilo, pues se tienen dos posibilidades, que es heredar de thread definiendo el método room, o crear una clase que implemente la interfaz runIapp, que nos obliga a definir el método room. En ambos casos debemos definir un método room, que será el que contenga el código del hilo. Desde dentro de este método podremos llamar a cualquier otro método de cualquier objeto, pero este método room será el método que se invoque cuando iniciemos la ejecución de un hilo. El hilo terminará su ejecución cuando termine de ejecutarse este método, o sea, el método room. Para crear un hilo mediante la herencia, se puede observar el código en la parte inferior, que es public class ejemplo hilo extends thread public void room. Una vez definida la clase del hilo, se debe instanciar y ejecutar. En este caso, pues nos es esta parte, que es public void room, que es thread. Este es el instanciamiento, que es el myThread igual a new thread paréntesis corchete. Y para iniciar, al llamar el método start, que es este caso myThread.start paréntesis, se comienza a ejecutar el método room, que es todo esto. En este caso es todo el proceso que lleva el hilo o la función que realiza el hilo. Crear un hilo heredado de thread tiene el problema que al no haber herencia múltiple en Java, si heredamos de thread, en este caso extends thread, que es de herencia, no podremos heredar ninguna otra clase y por lo tanto un hilo no podría heredar de ninguna otra clase. Básicamente, con la herencia de los hilos solo se puede manejar en una clase, no se pueden heredar ni llamar a otras clases, únicamente en la clase
en la que se heredó. Pero existe una solución. Este problema se puede resolver, por así decirlo, utilizando la interfaz runeable. Runeable para crear el hilo, ya que una clase puede implementar varias interfaces. Y en este caso pues se puede ver el código en la parte de abajo, que es public class ejemplo hilo implements runeable. Y básicamente se realiza el mismo proceso, que es el instanciamiento, el método run, el código del hilo de lo que se quiere realizar y la activación para el funcionamiento del hilo. Bien, para los hilos existe que más propiedades, más características, pero por el momento los únicos a contemplar son la parte de los dos métodos o las dos posibilidades que existen de crear el hilo. Y un ejemplo del instanciamiento, del método run y de cómo inicializar o cómo hacer funcionar el hilo. En el caso de mis experiencias al momento de programar hilos, pues es muy útil primero identificar más que nada en qué clase se va a aplicar esta funcionalidad, porque no existe la posibilidad de que no en todas las clases se pueda implementar. Es necesario identificar y definir exactamente en qué apartado implementarlo. Como se mencionó en videos anteriores, toda la parte teórica se está llevando a la parte práctica. En este caso, en el proyecto que se está desarrollando en la asignatura de tópicos avanzados de programación, pues en el caso de hilos se implementa para realizar una tabla de un almacén en el cual, o de un almacén o de una bodega, como se quiera ver, en el cual lleva un enlistado de los productos de una tienda, en este caso una tienda de belleza, en el cual se irá adaptando como pase el tiempo a una base de datos en el cual se irá registrando cada producto. Mis recomendaciones, pues como primer punto es la identificación del apartado en la que se quiere implementar este tipo de programación, este tipo de herramienta, y si necesariamente vaya la redundancia, es necesario utilizarlo, porque existen otros métodos que evitan de igual manera la implementación de hilos. Más que nada la identificación de la clase y de la clase en la que se quiere implementar, y si es adaptable a este. Otro es la identificación del método igual. ¿Cuál de los dos métodos? Existe un tercer método, el cual no se vio. Por el momento no me acuerdo, no tengo a la mano el dato del tercero, pero existe un tercer método. Esas serían mis recomendaciones. De mi parte sería todo. Gracias. Nos vemos en videos futuros.